están? Qué gusto saludarles de nueva cuenta. Mi nombre es Arely Pimentel, una vez más en Personalidades. La verdad estoy muy contenta porque el día de hoy tenemos una invitada que seguramente todos ustedes conocerán cuando comience a platicar de ella. Es una mujer que ha logrado mucho dentro de su carrera y como lo hemos manifestado, pues nuestro objetivo es que las nuevas generaciones puedan tener a todos nuestros invitados en Personalidades como referentes. Hoy quiero saludar y que en un momento más le voy a dar la bienvenida a nuestra invitada. Es una mujer, lo cual, para empezar, me da mucho gusto que tengamos una mujer dentro de nuestras personalidades. Ella nace un 21 de junio, es abogada de profesión, egresada de Derecho de la Universidad de Guanajuato, ha ocupado cargos muy importantes, ha sido regidora, diputada local, diputada federal, ha sido alcaldesa del municipio más grande del estado de Guanajuato. Se escucha fácil, pero no ha sido fácil. Y que ella nos platicara, por supuesto, ella. También comentarles que ha sido vicepresidenta en la legislatura de la Cámara de Diputados en San Lázaro, también líder municipal y estatal del Partido Revolucionario Institucional, secretaria adjunta del Comité Directivo Nacional. En el 2013 fue nombrada líder de la Federación Nacional de Municipios en Guanajuato. Hoy quiero saludar y darle la bienvenida a la licenciada Bárbara Botello por aceptar estar con nosotros y ser parte de nuestras personalidades. Licenciada, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Un saludo a todos los que están haciéndonos el favor de darnos un tiempo, un espacio para escucharnos. Pues vamos a iniciar, como ya lo decía yo, pues es importante también luego conocer pues a todos los actores políticos, en este caso, que de repente no conocemos mucho de ellos, sino lo único que vemos en los medios de comunicación. En ocasiones cosas positivas, en ocasiones cosas negativas, y es lo que podemos lograr saber de ellos, pero siempre el conocer un poquito más, creo que pues la ciudadanía también lo merece, y por supuesto todos ustedes. Entonces, pues iniciar, licenciada, para que nos platique un poquito cómo fue la niñez de Bárbara Botello. Bueno, yo fui una niña muy feliz. En mi familia, mis padres tuvieron 3 hombres, 3 hermanos y tu servidora. El más grande es ahora doctor. Seguimos los cuates, que es Fernando y yo. Y finalmente Mauricio. Fernando es ingeniero industrial, yo estudié la carrera de Derecho y Mauricio es el contador de la familia. Entonces, desde chicos, mi papá era abogado, mi mamá maestra. Fueron unos padres muy preocupados porque estuviéramos preparados, porque estudiáramos, porque pues fuéramos muy unidos como familia. Y bueno, pues siendo la única mujer, ya se imaginarán, estaba muy consentida. Sin embargo, pues en la casa nos enseñaron a todos a aportar, a ayudar en todo lo que era la tarea doméstica, en todo lo que era, pues apoyar. A veces íbamos a comprar el bolillo, las tortillas, al súper, al mandado, al mercado, y también, bueno, pues había que lavar trastes, había que tender camas, pero algo muy importante que, bueno, yo tengo, para que todos sepan, cumplí 54 años, bueno, digo 53 porque este año no valió, no hubo No, festejo, no. entonces son 53, pero en aquella época que todavía había una distinción muy grande entre lo que era la tarea del hombre o la actividad de la mujer. Mi mamá era una maestra muy preparada, mi papá un abogado también, pues ya con ideas un poco más modernas de los que en aquella época se daban, y a todos nos ponían a trabajar o a aportar o a hacer, o sea, no había distingo de que porque eres hombre tú no puedes entrar a la cocina. Sin embargo, sí había de parte de mi mamá una preocupación para que yo supiera hacer muy bien de comer, que conociera muy bien lo que tenía que hacer una mamá, pero había apertura para que yo pudiera prepararme y pensar en mi futuro, en un futuro que fuera, pues, más bien con una preparación y que no estuviera esperando a que todo cayera del cielo. Mi papá, pues por ser la única mujer, era muy pegado hacia mí, muy interesado, por ejemplo, en mis calificaciones, en lo que yo estudiaba. Teníamos muchas cosas afines. Él tenía su despacho y a mí me encantaba ir al despacho. Estaba muy chica, mi papá murió cuando yo tenía
propiamente 16 años. Sin embargo, ya en esa época podíamos platicar de cosas de su actividad y a mí me encantaba. Fue una infancia en la que, te puedo decir, tuvimos todo, mis papás, mi mamá como maestra y mi papá como abogado, siempre lucharon porque tuviéramos comodidades, pudiéramos estudiar, tener un club deportivo. Mi papá siempre procuraba los domingos llevarnos a comer, íbamos a misa y bueno, pues salíamos de vacaciones. Ellos con un gran esfuerzo siempre buscaron que tuviéramos lo mejor, siempre enfocados en una unión familiar, en un respeto a los padres, a los adultos mayores, a la familia. Te puedo decir que fue una infancia muy bonita. Me acuerdo que mi papá llegaba a la casa siempre los viernes, que había, no sé si se acuerdan los cuentos de Archie, de la pequeña Ujú. Lulú, de todos esos, del pato Donald, incluso de Calimán. Mi papá llegaba los viernes con los cuentos nuevos que salían y nos peleábamos todos por leerlos y luego los pasábamos. Era muy bonito porque en esa época, pues era lo que hacíamos los jóvenes, nos poníamos a leer, jugábamos con los vecinos, vivimos en un edificio en el centro de León, llegamos de Michoacán, mi papá también trabajó en México, en la corte, y decide venir a trabajar y a vivir aquí en la ciudad de León, Guanajuato. Pues era muy, muy bonito en aquella época porque pues no había inseguridad, entonces convivíamos, todos los vecinos se saludaban, se conocían, llegamos a un edificio que se llamaba Bujaidar, que ahora es un hotel, que está en el pleno centro de la ciudad, y todos los vecinos nos conocíamos, convivíamos, jugábamos al bote, jugábamos a las muñecas, al trompo, a la bicicleta. Bueno, era a las escondidas, era un edificio donde conocimos a personas que pues eran también muy trabajadoras, que tenían que salir, y los hijos también iban a las escuelas. Estábamos en una escuela a la vuelta, en una escuela pública Vicente Guerrero, Ujú. y la mayoría de los niños que vivían ahí estaban en escuelas públicas cercanas, porque en aquella época, bueno, pues eran escuelas que tenían muy buen nivel académico, y nos llevábamos muy bien, convivíamos. Mi papá siempre procuraba con un gran esfuerzo llenarnos de juguetes el Día de Reyes. Entonces tenemos recuerdos muy bonitos, siempre nos festejaba nuestro cumpleaños. Entonces, pues hay recuerdos muy bonitos. Fue una infancia muy bonita, muy bonita. Mi papá se enferma de Ujú. diabetes, pasa varios años con muchas complicaciones, muere estando muy jóvenes y bueno, pues fue un golpe durísimo que yo creo que fue el primer golpe durísimo que yo tuve en la infancia. Después de tener una infancia pues bonita, de estar muy consentida por el papá, Ujú. la mamá era más exigente conmigo, pero convivía con mis hermanos muy bien porque pues yo hacía o jugaba a muchas cosas que jugaban los hombres, porque mi entorno era de hombres, había muchos hombres, éramos pocas mujeres, pero la convivencia era muy bonita. El que fuera única mujer, justamente como nos lo platica, pudo, o no sé, tenía mayor responsabilidad, usted sentía mayor responsabilidad, mayor compromiso con su familia al ser mujer. Pues bueno, en esa época, acuérdense que se decía mucho que los hombres no lloraban, que las mujeres eran lloronas, había ya ciertos estereotipos que teníamos cada quien y que los hombres eran para actividades más riesgosas, no andar en la bicicleta, jugar al trompo, y las mujeres jugar a las muñecas, a las comiditas, pero bueno, yo hacía de todo porque pues tenía que convivir con tres jóvenes, tres hombres, incluso me peleaba con ellos. Eh, Platica uno de mis hermanos y me da mucha risa de que ahí no sabían cuál era el hombre y la mujer. Yo me defendía y yo le entraba a todo, desde subirme a la bicicleta y sin manos, y subirme a los árboles, porque también, bueno, yo hacía de todo. No tuve hermana, entonces me tocaba convivir con mis hermanos para jugar y hacer todas las actividades. Entonces, pues yo creo que desde chica eso me sirvió.
para cuando me fui a estudiar, por ejemplo, a la Universidad de Guanajuato, que éramos muy pocas mujeres en aquella época, y yo no me sentía incómoda, al contrario, me sentía muy contenta porque tenía esa oportunidad de convivir con muchos hombres y pues era una época en la que empezaban a cambiar muchos de los estereotipos con los que pues yo tuve los primeros años de mi infancia. Cuando de repente conocemos a algunos actores políticos y que nos han platicado, pues, cómo eran cuando estaban en la carrera, muchos de ellos han estudiado la carrera de Derecho, y nos compartían que pues eran los líderes del grupo, que eran los que pues todo el mundo seguía o que armaba incluso los mismos eventos. ¿Fue su caso? Bueno, yo de chica, cuando tenía aproximadamente 10 años, me encantaba organizar fiestas temáticas. Yo ponía a todos a bailar, yo les enseñaba cómo bailaran, organizaba las fiestas y ordenaba qué traía cada quien. Eso me encantaba, daba clases también a los niños. Tenía, ahora sí lo que le llaman ahora cursos de verano, les ponía actividades. Me gustaba mucho hacer cosas, no era una niña que se pusiera, por ejemplo, a ver la tele o se concentrara en ponerse a tejer o a coser, me ponían a hacer de todo, pero siempre me gustó mucho la convivencia y realizar diferentes actividades. Por ejemplo, eso de las fiestas era muy bonito porque hacíamos los disfraces, nos poníamos con papel a hacer cosas, mi mamá me ayudaba a veces a hacer los pasteles, hacíamos siempre muchas actividades y mi mamá fue una persona que por su trabajo de maestra me ponía a hacer para los niños aguinaldos o me ponía concursos y yo se los ponía a los niños. Entonces, eso me gustaba muchísimo. En la primaria, bueno, pues me tocó ser la abanderada varios años y era muy nacionalista desde muy chiquita. Todo, la historia me encantaba y me encantaba participar en, por ejemplo, los honores a la bandera con alguna poesía o ser la maestra de ceremonias, siempre participaba en todo, al grado de que ya grande, cuando me casé, que me fui a vivir a la colonia Arvide, en aquella época, pues que 27 años, 28, ya empezaba la inseguridad en León, y me tocó organizar a todo el fraccionamiento para que tuviéramos guardias de seguridad, compramos unas motocicletas, pusimos unas casetas de policía. Siempre he sido muy participativa. En cualquier lugar donde estoy, he sido muy inquieta y creo que ya es parte de la personalidad que tenemos cada quien, ¿no? Claro, ahora toma la decisión de estudiar una carrera en derecho, pero además también pues comenzar a involucrarse en el tema político, que como que obviamente las cosas han cambiado y poco a poco se ha trabajado para cambiar este panorama, pero anteriormente pues eran actividades que por lo general pues eran los hombres los que estudiaban derecho, eran los hombres los que se involucraban o los que tenían el control dentro de la política. Fue complicado, nunca pensó dar un paso atrás al ver cómo se estaba viviendo justamente en ambas partes. Bueno, yo creo que precisamente esa situación que se vivía de que había ciertas actividades o posiciones que siempre eran para hombres, fue lo que me motivó a participar, porque las mujeres, yo siempre he creído que tenemos mucho que aportar y que si somos el 51% de la población y mamás del otro 49%, pues no nos podemos quedar afuera o marginadas de la vida pública y menos de la política. Las mujeres pues son entrega, las mujeres son compromiso, las mujeres siempre dan más de lo que se tiene que hacer. Bueno, yo veo una mujer que es ama de casa, tiene que ser una excelente administradora. Si le dan a ella su chivo, ella tendrá que hacer lo que pueda para que le rinde. Entonces, la sensibilidad también que caracteriza a las mujeres es lo que le aporta y que eso es lo que a veces está carente en la política. Entonces, cuando una mujer participa, puede aportar muchas cosas. Por eso siempre he creído que somos diferentes, pero no desiguales. Y eso es tan importante para que pues, las cosas puedan cambiar. Tener la visión del hombre y de la mujer enriquece cualquier situación.
el ver que había ciertas actividades destinadas solamente para hombres y que veíamos una falta de sensibilidad, que veíamos que faltaba mayor orden para diferentes actividades. Y cuando vemos el compromiso que las mujeres tienen, por ejemplo, con los hijos o con la familia, bueno, pues eso es lo que le falta también a la vida pública y a la política. Entonces la mujer puede aportar todo eso y era muy importante que pudieran escucharnos. En aquella época, bueno, pues veíamos mucho, escuchábamos la violencia, pero la violencia hacia las mujeres no solamente era la física, también el no permitirnos tener las mismas oportunidades que los hombres. Entonces todo eso a mí me marcó muchísimo para participar y para seguir luchando, porque creo que cuando estás consciente de esa situación, tienes más obligación de participar, porque hay mujeres que son muy capaces y que tienen mucho que aportar, pero que no, ni ellas mismas lo entienden. Entonces, cuando tú sabes lo valioso que es una mujer y que puede ayudar para que mejoren los gobiernos, para que estén más preparadas para llevar una mejor relación, y digo no solamente de matrimonio, pero que puedan estar más preparadas para ser mejores madres o padres, pues eso te motiva más, porque esto puede aportar muchísimo a tener relaciones más armoniosas, mejores gobiernos. A mí siempre me ha llamado la atención, por ejemplo, cuando fui regidora, la primera actividad realmente política, cómo las mujeres eran tan responsables, cómo las mujeres aportaban tanto en una comisión, en una sesión de ayuntamiento, pero era una visión diferente a la que aportaban los hombres. Y eso pues era muy útil porque se tomaban mejores decisiones. Pero cuando ves también que hay mujeres tan capaces, pero les da miedo porque la situación es difícil y porque esas posiciones son para los hombres, pues te da más tristeza, porque tenemos que seguir trabajando para que se sigan abriendo los espacios y para que se tenga otro concepto. Las mujeres no vienen a la vida pública a desplazar a los hombres, al contrario, a ser un complemento y aportar lo que a veces no se aporta del lado de los hombres. Y ahí es donde todo es mucho más rico. En mi administración lo vi, mujeres talentosísimas, me acuerdo, Verónica García Barrios, una colaboradora pues, y que me apoya muchísimo todavía actualmente. Ella como profesionista en comunicación y ya con una sensibilidad, lo que aportaba. Por ejemplo, Beatriz Manrique, con una experiencia política y conocimientos en medio ambiente. Y así te puedo dar ejemplos de mujeres, Malu Micher, una mujer que se ha preparado mucho en el tema de prevenir la violencia hacia las mujeres, en todos esos temas de género, todo lo que ellas han cambiado y han hecho. Así es. En alguna ocasión, digo, la verdad es que sí, hay mujeres que han sobresalido mucho, obviamente en diferentes ámbitos. Obviamente usted tuvo la oportunidad de estar dentro, ha tenido la oportunidad de conocer mujeres políticas, que ahora obviamente se ha facilitado mucho las cosas porque pues a ustedes les tocó justamente el vivir, el pelear contra esta situación, ¿no? Anteriormente no era la mitad mujer, la mitad hombres en las cámaras, en las diferentes posiciones, y fue mucho más complicado. ¿En alguna ocasión usted sintió o se sintió agredida por algún hombre? Sí, muchas veces. Puedo contar cuando me dieron mi trabajo era banco, en una institución de crédito, me invitaron a que fuera la gerente regional. Me tocaría Querétaro, Aguascalientes y Guanajuato. Yo estaba muy contenta por esa oportunidad. Me caso, me embarazo y voy a la Ciudad de México para recoger mis poderes y todo lo que tenía que hacer. Ya me habían dado pues, mi nombramiento, mi espacio en el banco donde yo iba a manejar todo lo jurídico. Voy a la Ciudad de México, le platico a la secretaria del director general que estaba embarazada. Cuando entro con el director, estaba fúrico porque me dijo que por qué no le había dicho que estaba embarazada. Yo le dije, pues porque nadie me lo preguntó y qué tiene de malo, ¿no?
en ese momento me dijeron que ya no iba a estar en el banco, me iban a pagar propiamente la semana que yo había estado ahí. Y me dio mucha tristeza porque afortunadamente, bueno, pues yo en ese momento estaba casada, tenía mi profesión, pero ¿cuántas mujeres más como yo, embarazadas, habían tenido una situación así, de que por estar embarazadas no había oportunidad de tener un trabajo? Entonces, y las que eran madres solteras, las que tenían alguna enfermedad, y se me hacía tan injusto porque yo, igual que muchos hombres, me había preparado en la universidad y por estar embarazada, que no es una enfermedad, que al contrario, pues es una bendición, pues fue muy complicado. Como alcaldesa, bueno, pues tuve mucha violencia de género, violencia política. Era impresionante que a un secretario de seguridad le diera mucho coraje tener que informarme de todo lo que sucedía. A él le costaba mucho trabajo y los primeros días de la administración tuvimos muchos roces porque llegaba yo a una rueda de prensa y me preguntaban algún tema de seguridad. Oiga, ¿qué opina de que encontraron, no sé, un cadáver despedazado? Pues yo no tenía la información, entonces me tiene que informar. Me cuesta mucho trabajo darle información. Oiga, pero yo lo contraté y usted sabía que yo iba a ser la alcaldesa. Entonces, no ha sido fácil, obviamente, en mis primeros años de abogada, joven y mujer, pues yo creo que los clientes le pensaban un poco, ¿verdad? Sí. Si podrá, siempre han dudado, como en el caso de la alcaldía. Había personas que obviamente me exigían más por ser mujer y de que te exigen eh, una presentación que a los hombres no. A los hombres no les preocupa si traen corbatas, si no la traen, zapatos. Y a mí siempre, yo creo que se fijaban en esa situación y pues es complicado. Se meten en tu vida privada, saben dónde vas al salón de belleza. O sea, hay más situaciones que con los hombres no los hay y que bueno, realmente después lo entiendes porque somos de las primeras mujeres que hemos abierto los espacios, pero sí es muy complicado llegar todavía en pleno siglo XX a este tipo, siglo XXI, ¿verdad? En pleno siglo XXI, todavía tener este tipo de circunstancias que tendrían que ser ya las más normales. Así es difícil y sobre todo que este cambio o esta transformación ha ido muy lenta. Ahora, en el año 2012, si no mal recuerdo, llega usted pues a la presidencia de León, Guanajuato. Después de ya haber tenido también una campaña 3 años antes, donde pues, bueno, las cosas no se lograron como se esperaba, repite y gana en esta ocasión. Llega a un municipio de León, que ya lo decía yo al inicio de esta entrevista, el municipio pues más grande y de los más importantes del estado de Guanajuato, que además era pues bastión no solo digamos estatal, sino también nacional de un partido político. Todo el mundo conoce, todo el mundo sabe. Y que además, pues quien les ganaba era una mujer, ¿no? ¿Cree usted que pues estos dos motivos fueron importantes y fundamentales para que usted fuera pues blanco ahora sí de críticas y sobre todo de tantos ataques que se dieron pues a su persona? Porque además sabemos que no eran, por lo general no eran ataques políticos, sino muchos pues ataques personales, ¿no? Sí, claro. Desgraciadamente, y lo digo desgraciadamente porque creo que era un momento muy importante en el que se hacía un parteaguas, en el que Uh por -huh. primera vez una mujer gobernaba un municipio tan grande, una mujer que pues era abogada, que le gustaba la política y con unas ganas inmensas de trabajar por la ciudad. Y obviamente pues rompimos el PAN había gobernado 24 años y llegamos. Entonces, pues nunca me lo perdonaron. Ellos pensaron que se les había escriturado el poder en León y en Guanajuato. Nunca creyeron que iban a perder. Entonces, para ellos fue un golpe letal en ese momento. Y bueno, pues que fuera divorciada, que fuera una mujer liberal y que pues no fuera la mejor de las familias
más importantes de León y que no tuviera los apoyos de los grupos políticos que decidían quién gobernaba. Entonces les caló durísimo, nunca me la perdonaron. Y por supuesto que fuera una mujer, pues pensaron que no iba a tener la capacidad. Los problemas, por ejemplo, de Guanajuato y de León ya pues eran serios. En León la inseguridad empezaba, la gran desigualdad social, la falta de infraestructura. El PAN tenía 24 años gobernando. Sin embargo, no habían atendido los verdaderos problemas que teníamos en la ciudad. Se habían dedicado a embellecerla, a llevar obra a algunos lugares. Yo les decía que León no era el Campestre ni Jardines del Moral, que León eran las joyas, la 10 de mayo, el Timoteo Lozano. Entonces yo llego con una visión diferente en la que tenía muy claro que tenía que reorientar el gasto público con un sentido social, atender a los que por muchos años no atendió el Partido Acción Nacional, buscar la forma de diversificar la economía, de traer infraestructura para que León fuera más competitivo. No era posible que no tuviéramos ni un parque industrial en la ciudad de León, Guanajuato, y que únicamente dependiéramos de la industria cuero calzado, cuando había muchas universidades, que ya tenían otro tipo de preparación los jóvenes y que no tuvieran trabajo en la ciudad de León, Guanajuato. Entonces, pues no solamente llegamos a romper el reinado del PAN por tantos años, sino también llegamos con una visión completamente diferente de gobernar, que era con una visión social, reorientar el gasto público, ayudar a que las escuelas públicas tuvieran mejores condiciones. Yo tenía muy claro lo que tenía que hacer. Entonces, obviamente afecté muchos intereses, muchísimos. Y cuando les pegas en el bolsillo, ahí no te lo perdonan. Había proveedores que tenían 24 años, entonces llegaba otro gobierno y pues tenían miedo. Y empezaron pues una serie, el PAN se aglutinó. Cuando pierden se dan cuenta de que se equivocaron, que han gobernado mal, que se dividieron. Y entonces, bueno, empiezan ellos a buscar la forma de cómo recuperar León y cómo desprestigiar al gobierno. Un gobierno que a pesar de que no le ayudó el gobierno del Estado, estaba haciendo muchísima obra pública, porque yo creo que, y lo digo, y no con modestia, ha sido la administración pública que más obra pública ha traído a León, Guanajuato. No ha habido un alcalde que haya hecho tantas obras en todas las latitudes de la ciudad. En el norte, en el sur, en el este, en el oeste, para pobres, para ricos, hicimos de todo. Le entramos a lo que fue rehabilitación de espacios públicos como deportivas, entramos a rehabilitar escuelas, hicimos el parque industrial, Paseo de los Insurgentes, Timoteo Lozano, arreglé el centro histórico, muchísima obra. En 2 años y medio que yo estuve, se transformó León. ¿Por qué? Pues le metimos al transporte público también, se modernizó la recolección de basura. Entonces el Partido Acción Nacional, al ver que aún con el desprecio del gobierno del estado de Miguel Márquez, aún así el gobierno contenía la inseguridad, hacía muchísima obra pública, obra social, atendía la educación, atendíamos las artes, atendíamos, por ejemplo, los museos, todo, en la salud también apoyábamos, traía muchos programas de salud, por ejemplo, los lentes para los niños, traíamos las mastografías para las mujeres, hicimos la casa del adolescente, traje el seguro social más grande que tiene el Estado. Yo traje la clínica del Seguro Social, que costó más al gobierno federal, 1.200 millones de pesos se invirtieron aquí en pura infraestructura. Una clínica regional que ahorita tiene de todo. Al ver eso, bueno, pues hicieron una campaña de desprestigio. Ellos trabajaron intensamente. Me tocó el auge de las redes sociales en esa época, entonces era una forma de todos los días estar buscando nimiedades, tonterías para buscar
en qué me equivocaba, ¿no? Y enfureció a los panistas el que pudiéramos nosotros seguir adelante sin el apoyo del gobierno del Estado. Entonces, buscaron la forma de decir, es un gobierno frívolo, que yo digo, de frívolo no tuvo nada, porque si alguien tuvo contacto con los leoneses fui yo, con los taxistas, arreglé los mercados, a los taxis les puse el taxi seguro, a los recolectores de basura les dimos prestaciones, llevamos las escuelas vanguardia, son unas escuelas muy bonitas, son las mejores escuelas públicas que tiene el país, en los polígonos de pobreza, Cortijos de la Gloria y Las Joyas. Hicimos unas escuelas muy bonitas, casi como los edificios del TEC de Monterrey, así. Tienen su elevador, tienen sus canchas, tienen sus áreas para alimentación sana, para muchachos con capacidades diferentes, para muchachos que tienen capacidades especiales, de que son muy inteligentes. Son unas escuelas vanguardia, les decimos, pero modelos en todo el país. Hicimos las plazas de la ciudadanía, llevamos al gobierno a las personas, aquellas personas que jamás se les atendió, le llevamos una plaza donde estaba tesorería, donde estaba el DIF, donde estaba obra pública, servicios municipales, todo les llevamos para atenderlos y para poder tener un mayor control de las zonas. Entonces fue muy importante porque en 2 años y medio dejamos muchísimo. El sistema de puentes más grande que tiene León, yo lo hice. Mi administración y todo mi equipo, el distribuidor Benito Juárez, que está al norte de la ciudad, también con una inversión de 650 millones de pesos. Entonces, bueno, eso propiamente fue muy doloroso para el PAN porque hay un antes de la administración de Bárbara Botello y otra después. Un alcalde ahorita que tiene 5 años y yo no le conozco una obra emblema como todas las que yo he mencionado. A veces creo que ni siquiera ha empezado esta administración porque lo único que se ven son arreglos de ornato en algunos bulevares, pero realmente no veo una obra de infraestructura pública o social que los pueda recordar. Nosotros hicimos la casa, el Centro de Apoyo para Mujeres, hicimos una casa del adolescente, pavimenté miles de calles, compré un centro que se llama la Plaza de Gallos, que ahí cantó Ángela Peralta, Madero dio un discurso, ahí se hacían los grandes eventos de León hace muchos años y yo rescaté ese inmueble también. Entonces, es más lo bonito que se hizo y que toda esa serie de difamaciones o de situaciones de desprestigio de la administración quedan atrás. Hoy los años han pasado y creo que la gente se da cuenta de que valió la pena la alternancia, la segunda alternancia que tuvo este municipio y que también llegara una mujer. Ahí están los resultados. Podrán decir lo que quieran, podrán hablar de 43 denuncias penales, 43 entre denuncias penales, demandas civiles, administrativas que me hicieron y que las hemos ganado. Y todo eso lo pueden decir, pero pueden pasar por toda la ciudad y ver un portero que le pusimos ahí en homenaje a la gran afición que tenemos aquí de nuestro equipo León, la Fuente Torres Landa, el centro histórico que quedó hermosísimo, el parque metropolitano que también arreglamos, y así en cualquier lugar van a encontrar un recuerdo de mi administración. Así es, ya lo decía usted, bueno, pues le tocó justamente este cambio que pues dolió a muchos, ¿no? Porque no iban a poder seguir trabajando como lo venían Porque haciendo. no pueden competir. Así es. Y que yo lo comentaba hace un momento con usted, justamente, que entiendo, pues, y considero que por muy públicas que sean las actividades de cualquier persona, pues todos tenemos derecho a este parámetro inviolable de la privacidad, ¿no? Y yo como periodista he podido checar en campañas, en administraciones, y he podido detectar que un 90% de cuando una mujer es candidata, los ataques que vienen pues de hombres, de mismas mujeres, de otros partidos políticos, pues se involucran más en un tema personal que en lo que realmente es un tema político.
definitivamente, o sea, los ataques son personales. Nunca le cuestionan si puede o no puede llevar a cabo una administración, sino se meten en temas demasiado personales, ¿no? Pero aquí una pregunta que me surge, ¿qué fue más duro? Ahora sí que este fuego contrario de quienes atacaron en su momento o el mismo fuego amigo. Bueno, precisamente todo esto se dio cuando ganas. Me acuerdo mucho el padre que es muy querido aquí en León, Guanajuato, que es muy cercano a la familia y ha estado conmigo pues casi 20 años, un padre jesuita, Patrick, me decía, nuevo nivel, nuevo Luzbel, ¿sí? Y claro que pues entiendes que cuando vas avanzando, algunas personas que te ven como competencia, Uh -huh. algunas personas que aspiran a lo que tú aspiras y no pueden llegar, puede ser que les afecte. Por las razones que sea, porque no pudieron, porque no le echaron ganas, porque no era su momento, no sé. Pero esto es muy natural y más en la política, que es pues, buscar el poder, pero no solamente el poder, sino el servir, que es otra cosa muy diferente. Y en el mismo partido político, pues algunas personas me vieron como competencia. Y bueno, pues en vez de empujar, como deseamos todos, para que el PRI pudiera fortalecerse y para que por primera vez pudiéramos tener un equipo fuerte que enfrentara la siguiente elección para recuperar la gubernatura. Muchos buscaron cómo perjudicar, cómo decir que las cosas no se hacían bien, en las mismas redes los tenemos detectados, que son precisamente los que ahorita se han apoderado del partido y que por muchos años han lucrado con la derrota y que propiamente pues los compran. Por eso el PRI no ganaba. Entonces, fue muy complicado. Te duele más cuando es interno que cuando es externo. Entonces, sí hay una cierta tristeza por eso que se vivió, pero lo entiendo. A años ya que han pasado, entiendo muchas cosas que desgraciadamente, no quise decir que son parte del ser humano, pero sí de las personas que no son felices o que no han podido lograr muchas cosas que algunas gentes lo han logrado. Entonces, hoy estoy tranquila, creo que toda esta experiencia fue buena, fíjate lo que te digo, los ataques adentro, afuera, la persecución de que fui objeto propiamente 5 años porque estuve como diputada federal y trataron de desaforarme por un asunto de 1.300.000 pesos, cuando yo manejé eh, casi 15.000 millones de pesos y un asunto en el que yo no tenía nada que ver. Bueno, pues no pudieron hacerlo y no conformes, en cuanto yo termino como diputada y termina mi fuero, buscaron y buscaron cómo, según ellos, acabarme políticamente, y yo digo que hasta mi vida, porque pues me giraron una orden de aprehensión que realmente no tenía ni siquiera elementos para la orden de aprehensión. Me detuvieron de una forma brutal, innecesaria, y bueno, fue algo que todo el mundo pudo darse cuenta, que lo armaron con ese ánimo de seguir persiguiéndome. Y bueno, todo esto que te puedo decir que ha sido muy doloroso, lo más duro, la detención, creo que tuvo cosas muy buenas. Hoy el tiempo ha pasado y le doy gracias a Dios porque me quedé con la familia más unida que pude imaginar, que son capaces de dar todo por mí, de estar conmigo, el amor de mis hijas, que nunca me juzgaron, que al contrario estuvieron conmigo, de mis amigos, mis verdaderos amigos, ahí estuvieron. Entonces, todo eso es muy valioso. No creo que mucha gente tenga esta oportunidad, fíjense, de haber sufrido todo esto, para luego darse cuenta y poder ver todo lo maravilloso que tienes, que va dejando al lado todos esos momentos tan difíciles. Fueron pruebas muy difíciles que ahora me abren los ojos para ser una mujer más madura, que valora más
la vida, la salud, la familia, los amigos, los momentos de paz y las oportunidades que me ha dado la vida. Y eso, bueno, Claro. lo ves diferente después de que has vivido eso o cuando no has vivido ninguna situación así. Así es, nos habla justamente de un tema importante, el tema de la familia, de los verdaderos amigos. Cuando pasa por todos estos procesos que nos comparte y que, bueno, pues lo hemos podido seguir, que a través de los medios y todas las declaraciones que se han dado, eh, más allá de la familia y de los amigos más cercanos, aquellos que en su momento se acercaron, en los momentos de gloria se acercaron, ¿hubo ese apoyo en este proceso? No, bueno, es obvio que no todos se acercan. Por ejemplo, estoy haciendo un libro y pongo esas etapas tan complicadas y cuando fue mi detención, sentí que me habían dejado, que hasta Dios me abandonó. Y no es cierto, yo no sabía lo que estaba pasando afuera, pero el tener a mis amigos de siempre ahí todo el día, toda la noche, buscando cómo sacarme, cómo entender muchas situaciones, bueno, mis hermanos, mi familia, fue impresionante cuando logro obtener la libertad y llego a la casa y pues yo me sentía muy mal y le dije a mi hermano, el mayor, que no quería ver a nadie y me dijo, tienes que estar bien porque hay mucha gente esperándote. Yo no tenía ni idea de cuánta gente había, estaba lleno aquí afuera de mi casa, adentro tenía muchas flores, muchas llamadas, una gran solidaridad que de verdad creo que no quisiera haber vivido ese momento, pero sin embargo Claro. me hace sentir lo mucho que quiere y todo lo afortunada que soy y que he sido en mi vida. ¿Existen los amigos dentro de la política? Sí, claro. En la política encuentras a tus mejores amigos y a tus peores enemigos. Es muy importante esa pregunta porque me dicen mucha gente, es que la política es una basura. No es cierto. La política es la actividad más noble a la que puede dedicarse un ser humano. Las satisfacciones más grandes te las puedes encontrar cuando vas al súper y te ayuda el señor que lleva las bolsas, las cajas y te dice, no me dé nada, usted hizo tanto por nosotros. El niño que corre en la calle y te dice, Bárbara, y se te va encima a darte besos, cuando pasas y ves en una colonia todas las calles que pavimentaste, donde quiera encuentro personas, no me cobran, por ejemplo, un taquero, o les da mucho gusto que vaya a un restaurante. Todo Ujú. ese tipo de cosas son muy bonitas cuando vas al mercado, que te saluda todo el mundo. Yo no cambiaría nada de mi vida, ni los momentos difíciles que viví, ni las traiciones, nada, por todo lo que he podido disfrutar en esta actividad tan maravillosa. Entonces, ¿no hay algo de lo que Bárbara Botello se arrepienta que hizo cuando estuvo como servidora pública? No, bueno, tuve errores, como todos los seres humanos tenemos errores. De hecho, en el libro hay un capítulo donde vienen algunos errores o cosas que no atendí como debía. Ujú. Siempre nos falta mucho por hacer. En la función pública es tanto el compromiso, es tan poquito el tiempo, que desgraciadamente siempre hay pendientes, siempre hay pendientes, pero creo que cada que vas a un cargo público, cuando has tenido la oportunidad de representar a los ciudadanos en algunos, vas más preparada, toda la experiencia que tienes o que viviste, cosas buenas y cosas malas, siempre te sirve muchísimo, muchísimo. Yo creo que no debe de haber amargura, la vida es luz, pero también es sombra, y en estos casos también lo es. Y no por una persona, un medio de comunicación o algún adversario político que te haya lastimado, quiere decir que las cosas son así. Nadie puede quitarme el privilegio y el honor más grande de haber sido la primera mujer que gobernó mi municipio. Entonces, eso me lo llevo. Todo lo demás, no, lo malo se olvida.
Hay tanto, tanto para agradecer que creo que Dios ha sido muy generoso. Ahora, ahora sí que le doy la vuelta a la pregunta. ¿Qué es lo que más le enorgullece de lo que hizo o lo que ha hecho hasta este momento, también como servidora pública y dentro de la política? Pues bueno, yo creo que el haber reorientado el gasto público con un sentido social, el haber llevado a tanta gente que por muchos años no se atendió, haberlos ayudado. En León, bueno, nadie había hecho tanta obra por la gente más necesitada. Hay un polígono especialmente que se llama Las Joyas, donde viven como 100,000 Sí, personas aquí en la ciudad de León. Bueno, es más grande que muchos municipios. sí, sí. Estaban completamente olvidados de Dios y de los panistas. Yo ahí llevé educación con la Escuela Vanguardia, esparcimiento con la Plaza Parque, llevamos también el Politécnico, porque también nos tocó aportar para que viniera el Instituto Politécnico, llevamos trabajo con el Parque Industrial, llevamos los comedores del DIF también a esa zona. Se hizo muchísimo. Si algo me enorgullece es haberle ahora sí dado a ese espacio el nombre realmente de las joyas de las oportunidades. Ahí creo que son de las cosas que más orgullo me puede dar. Así es, totalmente. Sí, es pues una colonia, como dijiste, que mucho más grande que algunos municipios y donde la gente pues vio un cambio importante de el antes y el después, ¿no? Y que lo hemos podido pues seguir, por supuesto, los servicios que ya se tienen en ese lugar. Ahora, una cosa importante y que recientemente sucedió esta renuncia por parte de usted al Partido Revolucionario Institucional, donde pues hizo prácticamente su carrera política. Asumo que fue una decisión no sencilla, de mucha reflexión, de mucho análisis. ¿En alguna ocasión hubo alguien que le dijo que no lo hiciera? Sí, obviamente avisé, quise tener la atención con algunas personas que siempre estuvieron en mi carrera política apoyándome. Uh-huh. Estuve muy, pues hablándole para avisarles de mi decisión, me dijeron que no, incluso el día que estaba presentando mi renuncia, me hablaron del Comité Ejecutivo Nacional, que por favor que esperara. Sin embargo, en la vida hay ciclos, y el ciclo de Bárbara Botello en el PRI terminó, y el ciclo del PRI sigue. En estos momentos, y ya de mucho tiempo atrás, yo no estaba de acuerdo. Yo creo que los partidos políticos tienen una finalidad, que es ganar Uh-huh. elecciones y gobernar. Y cuando ves que el partido político no tiene esa finalidad y que ves cuestiones con las que no estás de acuerdo, porque estás viendo los resultados, lo que tú les dices, a ver, se están cometiendo errores y ellos no lo aceptan y van únicamente a pelearse, porque lo vimos por las posiciones y por tener las posiciones del partido, no tiene caso. A estas alturas de mi vida, a estas alturas de mi vida, yo quiero aprovechar el tiempo lo más que pueda, mi vitalidad, mi experiencia, en servir, en vivir tranquila. Y no estaba de acuerdo con muchas cosas. Entonces, ya no me sentía yo con cabida en el PRI. Y lo dije, lo externé muchas veces, pero obviamente, bueno, pues la decisión la tenía que tomar. Así es. ¿El PRI fue ingrato con usted? ¿Los dirigentes del partido? No, yo estoy muy agradecida con el PRI. Creo que me dieron muchas oportunidades, pero yo también les di muchos votos y les di también muchas prerrogativas en dinero con las votaciones que yo tuve. Algunas personas preguntan que me voy en el momento en que el PRI está muy mal. No, el PRI está mal desde hace muchísimo tiempo. El PRI tiene muchos años. Ganamos en el 2012, pero eso no quería decir que estábamos bien. Se alejó de las causas sociales. Hubo una gran impunidad. No se escuchó a la militancia. Se repartían las candidaturas
de una forma inadecuada y nunca se tomaba en cuenta a la militancia y a los liderazgos. Eso lo dije muchos años, se lo dije al presidente Peña, me inconformaba con los delegados federales que se nombraban, que no tenían perfiles y que pues, era la oportunidad de transformar, porque el presidente Peña dijo, yo no vengo a gobernar, vengo a transformar. Y sin embargo, pues, con la de acuerdo. Entonces, tienes que tener una aparte de vocación, una gran emoción social y estar muy convencida de lo que estás haciendo. Y si no lo estás, pues no vas a poder dar nada. Y era mi momento. Yes. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué podemos esperar para Bárbara Botello? Mucha actividad, mucha participación. Hay mucha Bárbara Botello todavía por delante. Creo que no sé si es mi vocación o mi destino la política. Sin embargo, lo asumo con una gran alegría, con un gran entusiasmo. Yo he trabajado desde la sociedad civil organizada, desde mi gremio de abogados. Yo creo que vienen años muy importantes donde es importante que todos participemos y ahí estará siempre mis brazos, mis manos para seguir haciéndolo. Así es. Vamos a pasar a esta última parte de la entrevista donde nos gustaría conocer un poquito, mucho más de Bárbara Botello y quiero saber qué hace feliz a Bárbara Botello. Muchas cosas me hacen feliz y yo me levanto siempre agradeciendo que amanecí, que tenga salud, que tenga ánimo. Me hace feliz hacer ejercicio, me hace feliz convivir con mi familia, me hace feliz convivir con mis amigas, a mis amigos también. Me hace feliz cantar, me gusta cantar. Muchas cosas me hacen feliz, ir a la iglesia, reunirme siempre con personas. Soy una persona que le gusta mucho convivir. Entonces, son muchas cosas, ir de compras, arreglar mi casa, me encanta, a veces hasta limpiar mi closet, eh, mi libro, por cierto, que ¿Qué le hace llorar? la injusticia, la pobreza, el desánimo, ver a una persona que te dice que no sabe qué hacer, que no tiene capacidad, eso me hace llorar. Una familia desunida, una mujer golpeada, esas cosas duelen. La pobreza, la injusticia, la inseguridad. ¿Cuál ha sido el peor consejo que le han dado? El que tenga miedo, que tenga mucha precaución, que no haga cosas, ¿Ok? ¿Y porque el el mejor miedo consejo? te da miedo. Seguir adelante, creer en mí y que todo pasa. ¿Qué le diría a la Bárbara Botello actual, a la Bárbara Botello que recién terminaba la universidad? Que no tuviera miedo, que confiara en ella, que se preparara y que amara todo, todos los momentos buenos, los malos, porque todo es experiencia. Ok. Eso le digo. Finalmente, licenciada, una palabra que describa a Bárbara Botello. Lucha, fortaleza, ¿De acuerdo? Totalmente. Pues agradecerle courage. muchísimo, ¿eh? Claro, claro, muchísimo el que nos haya compartido, pues, todo este caminar desde que usted inicia, desde que era una niña y que tenía sueños. Y bueno, pues, de verdad, le agradecemos mucho este espacio, ¿eh? Al contrario, me da mucho gusto que puedan existir este tipo de espacios donde la gente nos pueda conocer, pueda creer, Areli, que las mujeres tenemos la capacidad, que tenemos ganas de salir adelante y de aportar, y que nos conozcan, porque a veces las mujeres buscamos referentes. Claro. Eso me preocupa porque cuando una mujer tiene miedo, se acerca a otra mujer que no pudo
o que le cuesta trabajo, es lo que ella quisiera hacer y alcanzar sus sueños. Entonces, todas tenemos momentos difíciles, hemos pasado por cosas complicadas, pero lo importante es poder seguir adelante. A mí me decía una persona que una vez fue a mi despacho, usted es muy exitosa, qué bonito despacho, mire qué bonito. Insistía mucho en el despacho, me gusta mucho la decoración, me meto siempre en cada espacio de la casa, hay 1000 espacios siempre para disfrutar. Yo le decía, es que el éxito no es esto, el éxito es que me he caído 1000 veces y me he levantado. Yo soy una mujer que se divorció joven, que pues le ha costado abrir espacios y siempre dar lo mejor. Sin embargo, todas nos ha pasado eso, a veces te desanima, no te quieres levantar, pero lo importante es que sigas adelante. Totalmente de Así es. acuerdo. Licenciada, pues muchísimas gracias. Un placer, de verdad, de que sea parte de nuestras personalidades y seguiremos muy pendientes de todas las acciones o actividades que haga, por supuesto. Muchas gracias de nueva cuenta. Muchas gracias, Arely Pimentel. Muchas gracias por ese espacio y un saludo para todas las personas que nos están viendo y desearles también mucho éxito. Muchas gracias. Gracias.